El día de hoy vamos a hablar de dos cosas. Tenía que hacer dos videos por separado, pero tienen algunos puntos de unión, así que los vamos a juntar en una sola grabación. Vamos a hablar acerca de las memorias gestacionales y vamos a hablar acerca de los hermanos no nacidos. Quiero hacer énfasis en hermanos porque a veces uno dice mis hijos no nacidos, por ejemplo, pero vamos a ver cómo nos afecta cuando somos, ¿cierto?, de una misma generación. Las memorias gestacionales son algo fundamental para trabajar en todos los seres humanos, básicamente porque en ese periodo de nuestra vida prenatal estamos sumamente vulnerables, expuestos, receptivos a todo lo que pasa, ¿cierto?, alrededor, pero que nos llega a través de la madre. O sea, en el fondo, somos depositarios de los miedos, de las ansiedades, de las angustias, de las contradicciones, pero también del amor, de la alegría, de todas las cosas que se suscitan cuando una persona sabe que va a tener un hijo, ¿cierto? Es una gama de emociones que puede ir desde ¿cómo decíamos? Desde el miedo hasta la alegría extrema, pero hay una lógica un poquito más profunda que de repente cuando somos adultos nos cuesta entender y tiene que ver con que en el fondo nosotros hemos elegido. Yo elegí a esta mujer como madre, yo elegí a este hombre como padre por una razón evolutiva. Que no la recuerde es otra cosa y parte de lo que se puede trabajar en una sanación de memorias gestacionales es ir a revisar cuál fue el propósito de tu alma al elegir a estos dos seres, que suele ser un propósito muy puntual, como aprender, sanar, conocer. Hay un propósito de tener una mamá como esta, me va a enseñar algo, y tener un papá como este, que a veces puede estar, ni siquiera puede estar presente, igual me va a enseñar algo. Recuerda que el propósito del alma y de nuestro camino espiritual tiene que ver con nuestra evolución. Porque si no, todos elegiríamos nacer en padres, no sé, millonarios, con la vida súper resuelta, y por algo hay tantas distintas realidades en este universo. Entonces la gente dice, no, pero es que si yo pudiera elegir dónde nacer, yo hubiera elegido, claro, pero tú no elegiste desde el ego, tú elegiste desde el alma. Por eso tu elección tuvo que ver más que nada con los aprendizajes que tú tenías pendientes y con lo que ese grupo familiar te podía ofrecer. Muchas veces una persona elige nacer en un grupo familiar porque ya tiene algunas deudas o contratos previos con esas personas, por ejemplo, un grupo de almas que ha encarnado durante muchas vidas. Lo más probable es que hayan sido tus hermanos, tu pareja, tu mamá, tu papá, como que vamos cambiando de roles y generamos deudas, porque cada vínculo tenemos la oportunidad de sanar, pero a veces en lugar de sanar solo generamos más deudas con esas mismas personas, entonces como que estamos obligados a nacer nuevamente en el mismo grupo de almas. Otras veces hay incluso un propósito que tiene que ver con el amor, ¿cierto? Con que quizás yo necesito, si yo en otra vida esta persona fue mi pareja y yo me porté súper mal, en esta vida va a ser mi hijo para yo poder reparar, estamos barajando posibilidades, para poder reparar quizás ese daño o retribuirle el amor que en otra vida no le di. Esos aprendizajes y esos contratos forman parte de un estado previo de conciencia, al que tú puedes tener acceso quizás de otras formas, a través de una regresión, a través de hay terapia de respuesta espiritual, hay distintos tipos de, más que hipnosis, yo creo que el concepto de regresión es mucho más exacto porque la hipnosis llega hasta la vida actual, presente, y la regresión nos permite ir un poco más atrás. Si te interesa saber sobre eso, vas a encontrar harta información en el fondo. Vas a encontrar harta información respecto como de ese nivel de conciencia. Lo que nos importa a nosotros y lo que yo trabajo es desde el momento en que tú decides encarnar en un grupo familiar, porque hay un propósito para tu evolución, pero a su vez, estas dos personas que van a ser tus padres, ¿cierto? Papá, mamá, tienen una historia por separado y juntos. Y esa historia es la que va a constituir a lo largo de tu vida lo que conocemos como proyecto sentido. El proyecto sentido es esa suma de circunstancias, de expectativas, de anhelos, de frustraciones, de deseos de tus padres, papá y mamá, que estaban viviendo una situación incluso hasta 2 años antes de tu gestación. Por ejemplo, puede ser que los papás estén con conflictos económicos, que estén con problemas de que la relación se va a acabar, de que se quieren separar, y tú vas a nacer en ese contexto y vienes con todo eso como anexado a ti. Entonces, ahí se genera el gran conflicto que es, ¿a qué le tengo que ser leal? ¿Al propósito de mi alma o al proyecto sentido que mis padres me asignaron? Porque si, por ejemplo, el proyecto sentido que tu mamá te dio es este típico,
ay, va a ser mi hija menor, va a ser el conchito, se va a quedar para siempre conmigo, me va a cuidar, quizás eso limite tu desarrollo por una lealtad inconsciente con tu mamá o con tu papá, va a generar que tú te limites a un rol familiar en lugar de, no sé, viajar, recorrer el mundo, estudiar, triunfar. Incluso si tú te atreves a buscar esas metas, te puedes sentir sumamente culpable y a la larga terminar autosaboteándote o autocastigándote. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar en una sanación de memorias gestacionales es qué me trajo a este plano a encarnar, para qué elegí a esta familia, eso es simple de revisar, cuál es el propósito de mi alma y cuál es el proyecto sentido que me asignaron mis padres. Una vez que logramos identificar cada uno de estos puntos, vamos a poder decir, esto no es mío. Esto es algo que mis padres proyectaron en mí. Por ejemplo, si tú eres el hijo mayor de una familia, el primogénito, hay toda una expectativa. No, este va a ser mi hijo, va a ser un, no sé, mi orgullo. ¿Y qué pasa? Que tú tienes que cargar con eso. ¿Y qué pasa si tú no te sientes así? Que no, si no quieres hacer lo mismo que hacen tus padres, no quieres estudiar lo mismo, ni siquiera tienes los mismos gustos o preferencias que ellos, vas a sentir todo el rato que estás siendo desleal a ese proyecto. Lo que pasa es que eso uno no lo ve de manera consciente. Ayer con una paciente hablábamos del proyecto sentido, que a ella le apareció como muy tangencialmente en otro lado, no era lo que estábamos trabajando. Y yo le contaba, por ejemplo, que el proyecto sentido mío tenía que ver con que mi mamá quería algo que fuera para ella. Entonces ocultó mi nacimiento, su embarazo, su gestación de mi papá, de sus papás, de sus hermanos, como que fue un secreto. No había necesidad de guardar secreto porque nadie iba a venir a quitarle a esta hija, porque en realidad no había como un interés o un enfoque para eso, pero para ella sí buscó la forma, que yo creo que no le resultó mucho, porque ya con 8 meses de embarazo es difícil pasar piola, pero buscó la forma de que nadie supiera. Y ella estaba tan convencida que nadie se daba cuenta que cuando alguien le preguntaba, oye, ¿cuántos meses tiene? Ella como que se pasmaba, así como, ¿de qué estás hablando? Yo no estoy embarazada, cuando era visiblemente embarazada. Entonces, claro, ¿cuál es el sentir? Porque primero hay un sentir. Las emociones que mi mamá está atravesando es que ella tiene miedo de que alguien le quite a su hijo, de que le hagan algo, de que se siente sola contra el mundo. O sea, todas esas emociones de yo sola frente al mundo es algo que yo tuve, como que desde el vientre materno estuve flotando en esas emociones. Entonces, revisemos. Primero, un sentimiento de sorpresa, luego la contradicción, es que no sé si quiero tenerlo o no quiero tenerlo. Mi mamá estuvo a punto de abortar, así que seguramente esa experiencia de el miedo a la muerte, a ser eliminado, también está en mi inconsciente, ¿cierto? Y luego está toda esta emoción de que nadie sepa que sea un secreto, pero resulta que el propósito de mi alma no tiene nada que ver con el secreto. El propósito de mi alma es súper expansivo, es súper desde el comunicar, desde el compartir, desde el ser visible. Entonces, hay una contradicción. Soy leal al proyecto sentido que me asignó mi mamá, ¿cierto? Y donde todos estos miedos, porque todo esto me dice, bueno, pero ¿por qué esta señora creía que le iban a quitar a su hijo? Porque en historias anteriores, en el caso de mis abuelas, en el caso de ella, sí hubo un despojo. Sí hubo una separación, una desconexión. En su misma historia ella fue arrancada de su madre y fue regalada para otro lado. Y en mi caso también hubo un intento de robo. Entonces, esos temores no eran tan ilusorios, estaban ahí en el inconsciente familiar. Les hablo de mi historia personal porque es la historia que yo conozco mejor. Ya, por ejemplo, podría hablarles del proyecto sentido de mi hija, que es un tema que hemos trabajado harto, donde, claro, yo pienso qué estaba pasando con mi vida hasta 2 años antes de que gestara a mi hija. Y mi vida estaba en un caos. Imagínense a los 20 años, full estudio, carrera, facultad, muy hippie, todo esto, pero justo había estado viviendo un periodo muy convulsionado, tenía algunas malas amistades, y llegó un momento, yo creo que un par de meses antes de la gestación de mi hija, en que yo dije, basta, esto me colapsó, no quiero seguir metida en este ambiente, necesito raíz, necesito calma, necesito enfoque, y basta, embarazo. Entonces, claro, ¿qué es lo que mi hija hace por mí? Es darme calma, raíz y enfoque, pero yo no puedo amarrarla a ella a ese rol, porque un día ella va a querer hacer su vida, va a querer ser independiente y yo voy a seguir, pero hija, no te vayas porque tú eres la que me da calma. Yo tengo que poder construir eso por mí mismo. Uno como padre, aquí vamos a hablar de nosotros como hijos, pero haciendo el alcance,
uno como padre tiene que poder liberar a los hijos de cualquier expectativa, mandato, de cualquier emoción, incluso que hayamos vivenciado en la gestación o en la previa de la gestación, porque a eso a ellos no les corresponde cargar con eso. Pero lo hacen por amor a nosotros, lo hacen por amor al papá, a la mamá, por la armonía familiar. Muchos niños incluso cargan con enfermedades, con síndromes, con un montón de cosas, solo para cumplir con ese proyecto de sentido que los padres le han asignado. Entonces, en la medida que liberamos a nuestros hijos o que nosotros mismos buscamos liberarnos de ese mandato, vamos a poder empezar a conectar con nuestro propósito. Todas estas cosas son muy importantes. Yo tengo algunos videos dedicados al tema de la reconexión con el alma, donde les hablo más a fondo del proyecto sentido y del propósito individual, ¿cierto? Evolutivo. Pero aquí vamos a hablar de dos cosas. Memorias gestacionales, entonces partimos trabajando proyecto sentido, lo que estaba pasando con nuestros padres, cómo eso nos afectó, los contratos que hicimos, el propósito del alma que está ahí como tensionando para allá, para acá. Y luego que uno trabaja eso, uno dice, ya, ¿cómo fue la gestación? ¿Cómo recibió tu mamá la noticia? ¿Cómo fue recibida en el entorno? Muchas mujeres han vivido sus embarazos en secreto, o fue mal recibido, o venían quizás de una experiencia traumática de haber perdido un hijo, de haber abortado, de haber... Muchos niños nacen y mueren de manera muy sin explicación. Entonces, ese dolor, y yo lo veo ya en pacientes que son grandes, que te dicen, es que mi mamá nunca estuvo para mí, es porque tu mamá nunca superó la muerte de un hermano. Es que tu mamá nunca superó el trauma de haber visto a un hijo morir. Es que tu mamá nunca superó, o sea, tú fuiste gestado con esa energía y esa información en el útero de tu madre. Porque algo que estamos empezando a trabajar un poco más ahora y todavía nos falta, es que si tú pierdes un hijo, ¿ya? O tu mamá perdió un hijo, claro, a la mamá no le podemos pedir, porque la mamá ya pasó esa historia, pero si estás en el presente y tú perdiste un hijo, y estás en una nueva gestación o estás pensando en volver a embarazarte, yo lo que te sugiero 100% es que trabajes con tu útero. Porque cuando un ser está en gestación por a veces motivo, incluso si alcanzan a nacer, vivir unas horas, unos días, ese ser que está unido energéticamente a la madre, porque hay un lazo ahí que es muy potente, eso lo pueden ver desde el tema de la anatomía sutil, entender cómo funciona la dinámica energética madre-hija desde la gestación hasta los 7 años, ¿cierto? De los 0 a los 7 años. Ese ser, cuando ya no tiene cuerpo físico, porque el cuerpo físico se muere, ese ser va a volver al útero de la madre, porque es el último lugar que reconoce como su hogar. A menos que sea una pérdida natural, antes de los 3 meses, ese ser puede salir libremente de este plano y seguir su evolución. Sobre los 3 meses de gestación, ya está atado a este plano, a la vibración material de este plano. Entonces, el alma vuelve al útero de forma energética y hay una unión. Entonces, cuando viene una nueva gestación, tú te vas a gestar en un útero que tiene una pulsión de muerte, que tiene sufrimiento, que tiene dolor, que tiene cicatrices, que tiene hemorragias, que tiene legrado, que tiene pérdida, que tiene culpa, lo que sea que tú hayas sentido, porque muchas veces todas esas emociones confluyen, incluso cuando son decisiones voluntarias. Yo no creo que porque una mujer decida abortar sienta menos dolor. Lo que a una persona la lleva a abortar son razones más bien prácticas, muchas veces, que no tienen que ver necesariamente con lo que tú sientes. Te puede generar dolor, te puede generar miedo, te puede generar contradicción. No es como para decir, esta persona lo eligió y casi que lo está haciendo con gusto. No funciona así. Yo he visto el mismo dolor en madres que han perdido un hijo de forma natural, en madres que han abortado. Eso no cambia realmente. Ahora, la gracia de ese dolor es que nos haga conscientes y frente a eso seamos un poco más precavidos y seamos un poco más conscientes respecto de la vida. Pero no es para juzgar o culpar o castigar y decir, no, solo vamos a trabajar con el útero de las mujeres que han perdido hijos naturalmente. No funciona así. Siempre que trabajamos una sanación de útero, a mí no me gusta el concepto de limpieza porque el útero no está sucio, una sanación de útero implica muchas cosas. Una sanación de útero implica memorias ancestrales, traumas, abusos, conflictos con, qué sé yo, con el cuerpo, con las adicciones, con la autoestima, el merecimiento, conflictos que tienen que ver con el ser mujer, con tu herencia ancestral, con experiencias concretas de relaciones, energía sexual, embarazos, pérdidas, o sea, es un universo. La sanación de la energía femenina y la sanación de útero en específico, que es como una rama, engloba muchas cosas. Entonces, de repente una persona te dice, no, pero si yo me hice una limpieza de útero, averigua qué fue lo que te hiciste. ¿Ya? Porque lo que estamos hablando de soltar esa alma, esa energía que está en el útero, es una restitución. Así se llama.
Es una restitución del alma del hijo no nacido, que tú le permites liberarlo y le permites ocupar el lugar que le corresponde. Si tu hijo mayor no nació, sigue siendo tu hijo mayor. Si tu hijo tercero fue una pérdida o un aborto, sigue siendo tu hijo tercero. No puedes borrarlo, no puedes excluirlo. En los sistemas familiares, lo peor que podemos hacer es excluir a ese ser, porque el que viene después va a tomar su lugar, pero va a estar todo el rato ocupando un lugar que no le corresponde. Yo no soy el mayor, soy el segundo. Yo no soy el tercero, soy el cuarto. Por ejemplo, a mí me pasó en mi historia que yo siempre decía, yo soy hija única, porque sé que soy la única hija nacida de mi mamá y de mi papá. Mi papá quizás engendró hijos por ahí, pero tenía esa suerte de que por su personalidad un poco adolescente nadie nunca lo confrontó y nadie nunca esperó que fuera un buen padre. Entonces, no me cabe duda de que más que embarazó a alguna persona por ahí, pero esos hijos nunca reclamaron o esas mujeres nunca reclamaron su paternidad. Entonces, en la práctica, yo figuro como la hija de mi papá y mi mamá. Pero resulta que después de mí, mi mamá tuvo varias pérdidas, por ejemplo. Y esas pérdidas también tuvieron un costo para mí, porque mi mamá, dulce, hermosa ella en su infinita sabiduría, yo me acuerdo que una vez me dijo, es que esto yo lo hice por ti. Es lo que me lleva a pensar que no fueron pérdidas, fueron voluntarias. Porque ¿qué clase de vida te podría haber dado yo si hubiera tenido esa guagua? O sea, un adulto de, no sé, 40 años desplazando la responsabilidad en una niña de 8 años que debo haber tenido yo en ese momento. O sea, yo no te embaracé, yo no decidí abortar, yo solo era la hija que tenías que criar y tú decidiste priorizar por otras cosas, por otras relaciones, por otros vínculos, no tomaste las precauciones porque no tenías las condiciones para tener un hijo, porque no era una persona de confianza y luego cuando decides abortar, me enrostras a mí la responsabilidad. O sea, para que tú tuvieras una buena vida, yo culpable de todo, yo tuve que tomar esta decisión. Eso les da cuenta, yo a mi mamá la amo muchísimo, pero no puedo negar que tiene ciertos aspectos sumamente infantiles donde ella se lava las manos y el resto del mundo es responsable de todo, pero ella, que es la embarazada y es la que toma decisiones, entonces eso a mí me impacta, porque tú dices, chuta, o sea, mi vida, yo tengo que sentirme culpable porque todos estos seres no nacieron para que yo pudiera tener una buena vida. Y digamos que tampoco es que tuve una muy buena vida, no es que tuve grandes lujos, mucho amor o mucha presencia. Entonces, ese tipo de cosas que a veces las decimos, a veces las pensamos. Mi mamá todo esto lo niega, me dice, ay, ¿cuándo te dijo esto? Claro, más de alguna vez yo la pillé llorando, le pregunté, mamá, ¿qué te pasa? Y ella abría esos pequeños espacios de confianza, pero luego los cerraba y se hacía la desentendida. Entonces, ni ella misma reconoce a esos hijos no nacidos. Y esos hijos no nacidos, yo en mi historia personal, como hermana mayor, he tenido que trabajarlos. Porque si espero que mi mamá se haga cargo, va a llegar el juicio final y no va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Lo he constelado, he hecho ordenamiento de mi sistema familiar de distintas formas y ya no son un tema. Tengo 3 hermanos, 2 niños, una niña, soy la mayor de 4, por el lado de mi mamá, por el lado de mi papá no he indagado mucho más, creo que es algo que tengo un poco pendiente, pero sí tengo esta sensación muy fuerte de ser la mayor. Y ser la mayor, en este caso, tiene un peso. Yo tomo, el hijo mayor siempre va a tomar el mandato y la fuerza del padre. Que a veces no hay fuerza, a veces es un padre medio débil, a veces es un padre medio infantil, a veces es un padre medio evasivo, como el caso del mío, y eso hace que a uno se le dificulte más tomar su energía masculina. Y en mi caso, además, tiene otro refuerzo, y es que llevo el nombre de mi papá, de mis tíos, de mis abuelos, de mis bisabuelos, o sea, somos muchas generaciones de Manuel, pero yo soy la única Manuela. Entonces, hay un impacto ahí en haber sido niña, pero ser la hija mayor, pero llevar el nombre de tantos hombres de generaciones anteriores. Aunque yo no supiera, aunque yo no los conociera, eso está presente en mí. Entonces, es un tema que hay que revisar también. Les dejé por ahí un video en relación a los nombres y a las fechas de nacimiento, el tema del doble y el derecho que tenemos todos los seres humanos a tener nuestra propia identidad, pero que a veces en la repetición inconsciente de ciertos patrones, se termina repitiendo cosas que no son muy sanas. Ponerle el nombre de tu tío, tu abuelito, que era súper violento, la verdad es que no honra mucho ni a tu hijo, ni a tu tío, ni a tu abuelo. En realidad lo único que hace es revivir la herida. Y vamos a estar cargando a nuestros hijos con una situación que es como más pesada a la larga. O sea, como que le estamos dando un trabajo extra. Si vas a elegir un nombre para tu hijo, que sea un nombre limpiecito, depurado, y no hacer este truco, después lo limpio. ¿Para qué vaya a limpiar algo? Elige un nombre otro.
¿Cómo va a ser tanta la necesidad de repetir si tú ya eres consciente? ¿Para qué? Para que el papá esté contento, para que el abuelo esté contento. ¿Y qué pasa con tu hijo? Tú eres la madre, tú lo traes al mundo, tú tienes derecho a elegir. Ya, no nos pongamos como en ese plan subordinado donde es que mi marido quiere que le ponga su nombre para que sea Juanito Junior. En fin, ¿ya? Y también ahí el tema, o sea, ¿para qué te unes tu vida a la de una persona que no quiere finalmente que esa energía se repita en el tiempo? Hay un alcance. Ahora, vamos a seguir hablando de las memorias gestacionales. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en la gestación, generalmente metodológico, tú trabajas así. Tú trabajas el primer trimestre, hay una información que se limpia, se ordena, se saca, hay un segundo trimestre, ¿cierto? Hasta los 6 meses que vienen otras cosas, y luego el tercer trimestre, donde incluso a veces no alcanzamos a llegar al tercer trimestre porque hay niños que son prematuros, hay como un desarrollo ahí que queda como a media, y eso también tiene una explicación. Ya a veces el cuerpo de la madre no es capaz de sostener la vida, no es capaz de transmitir la vida, el cuerpo de la madre no es capaz de sostener una gestación, el cuerpo de la madre está intoxicado, el hijo se está ahogando, lo único que quiere es salir porque ese ambiente ya es irrespirable, incluso corriendo riesgo su vida, ¿ya? Otra cosa que se trabaja, entonces, primer semestre, segundo semestre, o sea, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, ¿cierto? Y el parto. ¿Qué pasa con este ser justo antes de nacer? ¿Qué está pasando? ¿Quiere salir? ¿No quiere salir? ¿Le da miedo? ¿Se dificulta el parto? Hay que buscar asistencia, puede haber sufrimiento fetal, puede haber incluso riesgo vital, madres que tuvieron hemorragias, que estuvieron ahí en el límite, bebés que estuvieron en el límite. Yo les he hablado en otros casos de que, por ejemplo, yo tuve gemelas, una de ellas no nació, se perdió la gestación a los 5 meses aproximadamente, y no tuve ningún tipo de problema físico, pero sí emocional. Para mí fue un impacto muy confuso y me hizo estar muy triste todo el embarazo. Algo de lo que yo realmente me siento muy culpable, pero tampoco es que tenía mucho control. Yo lo único que atiné a hacer ahí con 5 o 6 meses de embarazo es empezar a ir al psicólogo pensando que el problema era mío y no relacionando esa pérdida gestacional con que al mismo tiempo seguía gestando una vida. Ahora, si yo me pongo en el lugar de mi hija, ya no en el lugar de mamá, que yo soy la adulta, ¿cierto? Que tampoco era tan adulta en este momento. Yo me imagino lo que es para ella en un momento tener una mitad, ¿cierto? Otro ser que es como tu partner, que llegaron juntos a esta vida de la misma chispa, se repartió ahí la información por un lado para el otro, y de repente ese ser no está físicamente, ya no compartes el vientre, pero sí lo compartes con su conciencia. Y ese ser tiene miedo, y ese ser tiene pena, y ese ser no está desconcertado, y tú como hijo, como hermano en el vientre materno no sabes qué hacer. El ejemplo que les estoy poniendo es súper tangible porque eran dos, pero esto también pasa si tú hoy día pierdes un hijo y en 3 años más te embarazas, porque si tú nunca sanaste tu útero y nunca liberaste esas memorias, esa conciencia de tu hijo no nacido, la siguiente gestación se va a topar con esa información. Hay muchos enfoques desde lo psicológico que hablan de, se llama bebé arcoíris, ¿cierto? Se usa ese concepto para referirse a cuando una gestación después de una pérdida muy traumática o después de un duelo gestacional, pero se habla en términos psicológicos, no se habla en términos energéticos ni en términos sistémicos. Y es muy importante incluir esos aspectos, porque el alma no sale del cuerpo naturalmente. Las únicas almas que se van libremente son las pérdidas que son naturales antes de los 3 meses. Un aborto antes de los 3 meses está yendo contra la voluntad de ese ser de nacer. Y de todas formas se va a querer quedar en este plano porque es la voluntad de su alma. Entonces no se va a ir de tu útero. Las únicas almas que uno puede decir, oh, chuta, son esas gestaciones que tú tenías ahí 1 mes, 2 meses, no te diste ni cuenta y de repente fuiste al médico y dices, uy, usted parece que perdió o abortó y uno no se da ni cuenta. Eso es una decisión. Ahora, ¿en qué se juega la decisión del alma? Ya, les voy a hacer esto como un monito, en realidad, no tiene, yo trato de hacerlo lúdico y entendible para que no suene tan grave, porque igual es un tema a veces doloroso. Un alma elige nacer, elige papá, mamá, ¿cierto? La energía femenina, masculina que está entre esos dos seres con un propósito evolutivo, y más todos los otros factores que hablábamos de deudas karmáticas, de la voluntad de sanar y un montón de cosas. Y una vez que encarna, puede cambiar de opinión. Puede sentir que el clima emocional familiar es muy tóxico, puede sentir que no es bienvenido, puede sentir que no, que en realidad mejor que no. Y ahí es donde puede elegir partir. Hasta los 3 meses, el alma de un ser en gestación puede entrar y salir del cuerpo. Puede irse a otros planos y volver, y por eso tú lo sientes y no lo sientes, ¿cierto?
Y en ese ir y volver puedo decidir no volver. Entonces lo que queda ahí es una forma física, que no podríamos decir que es un cuerpo, un bebé, un feto, todavía no tiene la forma como definida, pero esa forma física ya no va a tener un alma que lo anime, ¿cierto? Y se va a perder. Esos son los únicos casos donde no hay un remanente energético. Sí pudiera haber un remanente a nivel físico, de que al momento de que eso pase haya una hemorragia, después te tengan que hacer algún tipo de intervención. Eso sí va a dejar una huella energética en tu útero y también hay que trabajarlo. Ya, cualquier evento a nivel uterino, un desgarro, una hemorragia, una operación, que hubo un problema con un ovario, con una trompa, un legrado, cualquier cosa, desde una episiotomía hay que repararla a nivel del campo etérico, reparar esa red, reparar el órgano, porque si no, esa mujer, incluso si vuelve a gestar, porque no es que quede con problemas biológicos, va a quedar con un problema que tiene que ver con, ese problema va a tener que ver con lo energético, cómo sostengo. En muchas mujeres embarazadas, yo se los he dicho, que tienen problemas para sostener un embarazo, podemos trabajar un cerclaje energético, así como se trabaja un cerclaje desde lo ginecológico, ¿cierto? Como una red que se pone ahí para firmar el suelo pélvico, se puede hacer en términos energéticos porque el útero también tiene un componente etérico, que es de energía. Sin alejarnos mucho del tema, entonces, memorias gestacionales, proyecto de sentido, propósito del alma, los 3 trimestres, los 3 tristes tigre, el parto. El parto es fundamental porque la forma en que nosotros llegamos a la vida va a definir de cierta forma nuestra respuesta a todos los procesos de cambio y transiciones que son como fuertes en nuestra vida, ir al colegio, salir de la universidad, ir al mundo del trabajo, separarse, todos esos cambios que son como antes y después, así muy drásticos, los podemos vivir con dolor, los podemos vivir con angustia, los podemos vivir por un tubo, así como completamente fácil. Podemos hacer también situaciones donde hay un riesgo vital, donde no somos capaces de salir hasta que alguien nos saca. Eso pasa mucho, por ejemplo, en relaciones tóxicas, en situaciones de agobio, donde hay agobio laboral, donde hay abuso, donde hay maltrato. Y es que nuestro cerebro queda con esa respuesta. Entonces, cuando trabajamos el parto, lo que trabajamos es en reprogramar nuestra respuesta frente a la vida. ¿Qué se trabaja a nivel respiratorio y a nivel de ondas cerebrales? ¿Ya? El patrón respiratorio determina un patrón cerebral que puede ser de estoy vivo, ¿cierto? Pongámonos en el caso ideal, que puede ser un caso de, así como que llego a la vida así medio ahogado, medio muerto, entonces mi respuesta frente a la vida es como observando antes de hacer cualquier cosa. Aquí todos sabemos, pero cómo nacimos, ¿cierto? Todos sabemos en qué condiciones nacimos. Quizá uno no tiene información, pero tu mamá te dijo yo nací por cesárea, es distinto nacer por cesárea a nacer por parto natural, o a nacer en un parto no medicado, a nacer en el agua, a nacer con forceps, a nacer con una emergencia, a nacer prematuro, a nacer, por ejemplo, le estaba hablando de mi hija hace un rato, ¿por qué? Porque mi hija no quería salir. Si yo en el vientre de mi mamá estuviera conectada con mi gemela no nacida, ¿ustedes querrían salir de ahí? Si no tienes certeza si fuera del vientre vas a poder volver a conectar con ella, no. No, porque es tu mitad, es tu hermana, ¿cómo la vas a dejar ahí en la soledad, en la oscuridad, en la incertidumbre? Entonces, claro, hubo que hacer un parto inducido, porque si no, ella también corría el riesgo de morir y todas las dificultades que eso significaba también para mí. Entonces, imagínate lo difícil que es para un ser pequeñito no querer tomar la vida porque mi hermano no pudo tomar la vida. Eso les va a dar algunas claves para entender su propia gestación y su propio nacimiento. Si ustedes nacieron antes, durante, después de una pérdida, de un aborto, por ejemplo, el otro día hablaba con una chica y sacábamos en cuenta que de todas las gestaciones de su mamá solo habían sobrevivido las mujeres. Eso no es casual, que las gestaciones que eran masculinas no hayan podido tomar la vida. Hay una herida ancestral, hay un tema con el linaje masculino. Es súper natural que el femenino se abra paso a la vida, porque las mujeres son mucho más fuertes en ese sentido, tenemos mucho más power. En el caso de mis hijas, la mayor no pudo tomar la vida, ya la energía del papá no era suficiente. La segunda, que es la que nació, sí pudo tomar la vida porque tomó mi fuerza de vida. A veces es al revés, la primera logra nacer, la segunda no, y ahí hay que empezar a analizar cuál es el lugar que a ti te corresponde. Ya, yo soy la mayor, tú eres la mayor, o eres la segunda, o eres la tercera, quizás tú tienes la intuición, a veces en alguna terapia te dijeron que a lo mejor había algo ahí que no habías revisado. Hay que hacerle caso a eso. Ya, en una sanación de memorias gestacionales trabajamos todo.
trabajamos todos estos temas que les estoy, cualquier información discordante que haya habido en el útero materno, cualquier miedo, cualquier aprensión, cualquier angustia, cualquier pulsión de muerte, cualquier ser o alma no nacida, ¿cierto? La vamos a encontrar ahí y la vamos a transmutar, vamos a permitir que se restituya esa memoria y vamos a poder liberar también a ese ser y ocupar, que ocupe su lugar y yo ocupar mi lugar. Las memorias gestacionales son interesantes porque al final todo esto se resume en algo mucho más simple. Yo se los voy explicando en parte, les voy como contando esto y lo otro, pero es algo muchísimo más simple y tiene que ver con que al final es la vida la que se abre paso a través de la madre. Ya, tú puedes decir, es que yo no quería tener hijos. Bueno, estamos claros que algo hiciste para tener un embarazo. La vida se abrió paso a través de ti. Lo que nos explica por qué muchas veces una persona que sí quiere tener hijos, la vida no se abre paso a través de ella porque no están las condiciones físicas, materiales, energéticas, emocionales, inconscientes para sostener esa vida. Entonces, lo que nos lleva a pensar, y esto es muy cuestionado, pero lo vamos a analizar igual, que si un ser está gestando una vida, es porque la vida lo permitió. Y uno podría decir, sí, pero es que si es una niña, es que si fue un abuso, la verdad es que la vida es sagrada en todas sus expresiones, ¿ya? Esto puede abrir mil debates que no son el espacio para, porque aquí estoy solo hablando yo, pero esto en el fondo tiene que ver con que tu vida no es menos valiosa o menos sagrada porque haya nacido de un incesto, de un abuso, de una violación, de una situación confusa, complicada, dolorosa. Todas las vidas son valiosas, ¿ya? Y yo entiendo o puedo entender el derecho que tiene una mujer, por ejemplo, a elegir no gestar una vida o a no parir o a no bueno, el derecho primario sería no embarazarse, ¿cierto? Pero si ya estamos en este proceso y no hay ahí como revertirlo, es un derecho, claro, tú podrías decir, este es mi cuerpo, yo decido lo que hago, a mí me parece completamente válido. Yo no soy una persona que sea pro aborto, pero tampoco lo voy a enjuiciar, castigar, culpar, porque a mí no me corresponde. Yo solo puedo decidir lo que yo haría para mí, o cuál es mi postura frente a la vida. Sí creo que hay que legislar, sí creo que si vas a vivir una experiencia como esa tienes que estar apoyada, tienes que estar contenida. Sí me dedico en muchas ocasiones a reparar úteros que han sido o que han vivido un proceso de aborto porque quedan heridas, porque queda dolor, porque queda un alma ahí atrapada. Y yo no podría decir, no, es que como yo no soy pro aborto no voy a atender a estas mujeres. No voy a acompañar su proceso seguramente porque uno sabe en quién apoyarse y en quién no, pero sí voy a tomar esos casos posteriores porque igual hay que hacer un ejercicio de reparación y de contención. Y lo que menos nos sirve en estos casos son los juicios. Entonces, mi postura personal es personal hacia mí. No implica, ay no, qué feo esto, que las... No, porque yo creo que nadie, en mi experiencia, sobre todo como consteladora, como terapeuta transgeneracional, yo nunca he visto una mujer que haya dicho, qué entretenido experiencia abortar. No es así. Ya, eso es como un juicio, porque durante muchos siglos y milenios se nos ha obligado a parir hijos de hombres que quizás ni siquiera pudimos elegir. ¿Ya? Y eso también es un dolor, porque cuando tú trabajas, por ejemplo, con las memorias en relación al placer, a la sexualidad, a cómo nuestras ancestras habitaron sus cuerpos y sus territorios, te das cuenta que ellas no tuvieron ningún control, que a veces era un hijo tras otro, que los maridos no respetaban ni siquiera las cuarentenas, o sea, había como, hay mucho dolor asociado, hay mucho dolor asociado a la maternidad. Eso es otra cosa antes que se me olvide, que se trabaja en las memorias gestacionales, porque a veces está este dolor de que ahora que soy madre voy a tener que cargar, y eso recae en nuestros hijos. Incluso si no es consciente, tú puedes estar súper contenta de ser mamá, pero si en tu linaje hay una carga negativa hacia las maternidades porque lo han pasado muy mal, porque han estado muy solas, porque han tenido mucho peso, te va a tocar limpiar todo eso. ¿Ya? Entonces, ese es mi trabajo. Esto no es algo, yo se los converso, pero esto no es algo que se haga conversando. Yo implico siempre a mis pacientes en el proceso porque me gusta que estén enfocados, para que no haya como ratos de tanto silencio, para que no sea una actitud pasiva, pero el trabajo, mientras yo te voy dando algunas indicaciones, te voy pidiendo que me describas cómo tú percibes, el trabajo lo hago yo, y gran parte de lo que yo voy a hacer no te lo voy a describir porque es un trabajo técnico que no viene al caso. Ahora, es zonas del cuerpo, y ayer se los comenté en un video de cómo salir de la sobrevivencia, ¿cierto? Del modo sobrevivencia. Hay zonas del cuerpo que tienen particularmente un anclaje, ¿cierto? A la vida,
como son las glándulas suprarrenales, como son los pulmones, como es el estómago, glándulas, perdón, algunas vértebras cervicales también, donde se guarda información muy puntual. Entonces, uno en vez de andar buscando, porque por eso el trabajo tiene que ser profesional y específico, uno va directamente a ese archivo, lo desbloquea, lo hackea y pone otra información ahí. ¿Ya? Siempre háganse esa idea, siempre háganse la idea que la sanación es como una metáfora informática. Tú entras al sistema, sacas lo que está obsoleto, actualizas el sistema y pones algo que a ese ser lo haga sentir seguro, a salvo, amado, bienvenido, conectado con su propósito, que su vida tiene un sentido, porque eso cambia todo, ¿ya? Y volviendo al tema que les mencionaba hace un rato, la vida elige a través de quién abrirse paso. Si tú lo frenas, es tu decisión, eres libre de hacerlo, pero esa vida no es que desaparezca, queda ahí. Entonces hay que hacer un trabajo de restitución, de reparación, de ordenamiento, eso siempre. Para los hermanos, porque tú en este caso puedes ser la mamá de un hijo que nació después de un aborto, de una pérdida, entre medio tuve tantas pérdidas, qué sé yo. En esos casos tú puedes trabajar a través de tu propio útero, ¿cierto? Ahí yo lo que sugiero es una sanación de útero en todos los aspectos para que abarques lo más posible y entre eso la restitución y la reparación energética. Ahora, si tú eres hijo o hermano, ¿cierto? De un clan donde hay hijos que no se han incluido, donde hay historias de las que nadie habla, donde quizás tú no sabes si fue una pérdida, si fue un aborto. Muchas mujeres te dicen, yo siento que mi papá le pegó a mi mamá y que mi papá, ella terminó perdiendo a mi hermano por eso. Y esas cosas no se hablan, pero cuando uno lo trabaja, aparecen esos temas. Aparece ese dolor, aparece esa angustia, aparece ese rencor también, porque quedan muchas heridas a nivel emocional. Y uno dice, oye, qué fuerte, porque en ese mismo útero te vas a gestar tú quizás, o se va a gestar tu hermano chico. Y entonces, claro, yo no le puedo pedir a mi mamá que en retrospectiva, 40 años atrás, limpie su útero, pero sí puedo limpiar mis memorias gestacionales en relación al útero que compartí con ese hermano no nacido. Y sí puedo, en mi trabajo personal como hermano, porque estamos en la familia, yo siempre les digo que el trabajo es jerárquico, entonces las únicas personas que tú tienes al mismo nivel son los hermanos y los primos, son como horizontales. Los papás están arriba, los abuelos están arriba, los hijos están abajo. Incluso en los hermanos uno podría decir hay un mayor, un segundo, un tercero, pero no hay jerarquía así como vertical, sino que es más bien el ordenamiento. Tú como hermano también puedes ayudar a liberar esas almas de tus hermanos no nacidos. Yo lo veo mucho en constelaciones, que de repente uno dice, vengo a trabajar tal cosa, y te das cuenta que ese problema es porque tú te sientes culpable de haber tomado la vida y tu hermano no, porque tú recibiste el nombre del hermano no nacido, porque casi que nos ponemos poco creativos y reciclamos los nombres, porque tú recibiste esa angustia vital del ser que no pudo nacer. Entonces, siempre podemos trabajar esos temas, ya sea como hermanos o como madres, ¿ya? Como madres, si hemos vivido experiencias de este tipo, estamos un poco obligadas. Sorry que lo pongan en estos términos, pero ¿qué es lo que pasa? Que si tú no reparas esto, cuando tu hijo llegue a la adolescencia se van a activar muchos patrones autodestructivos que pueden terminar en autoflagelación, que pueden terminar en depresión, que pueden terminar en problemas de adicción, porque inconscientemente hay un castigo hacia la madre. ¿Ya? Que no ha dicho la verdad, que no ha revelado, que no le ha dado a cada uno el lugar que corresponde, y el hijo, en la adolescencia, sobre los 12, en la pubertad ya, va a empezar a vivir esa pulsión de muerte del hermano no nacido con mucha fuerza, al punto de sentir que no es merecedor de la vida. Esto es sumamente inconsciente, ¿ya? Pero cuando uno trabaja con personas que están en un proceso de autodestrucción, tú lo primero que haces es decir, a ver, ¿con quién compartió el útero este niñito? Este niñito que ya tiene 20 años. Y uno dice, ya, ahí está. Y tú permites que ese ser siga su camino, le das a cada uno su lugar y le permites a este ser que se está autodestruyendo en la edad adulta, que le permites que tome la vida, que abrace la vida, que se sienta merecedor, que sienta que no vino a ocupar un lugar que no le corresponde. Eso es lo que hace una sanación de memorias gestacionales propias. ¿Con quiénes podemos trabajar? Esto se puede trabajar, se los he dicho en otros videos. Nosotros, yo puedo trabajar mis propias memorias, o sea, cómo me sentí yo durante la gestación, todo mi proyecto, mi propósito, mi parto, o puedo trabajar con mis hijos. Si tú te sientes que estos procesos fueron complejos, que no tenías la conciencia, la claridad que tienes ahora,
Tú puedes trabajar incluso, y si tú tienes hijos pequeños, con pequeños nos referimos menos de 14, ¿ya? Sobre esa edad, lo ideal es que el paciente sea la misma persona, aunque no en el 100% de los casos. Les voy a hablar de las excepciones. ¿Qué es lo que qué es lo que vamos a mencionar acá? Si tú como mamá sientes que algo de esto que te estoy contando, ya sean los miedos, las contradicciones, la repetición, el nombre, el trauma, todo lo que pasó en la gestación, el parto, está afectando a alguno de tus hijos chicos, chicos hasta los 14, lo puedes trabajar a través de ti. Tú puedes ser la paciente y a través de ti se trabajan esas memorias y se libera, es porque todavía la conexión es muy fuerte, ¿ya? Si tus hijos son más grandes, igual lo podemos hacer, igual podemos limpiar tu útero, igual podemos reconectar esa alma que siga con su camino, igual podemos darle a cada uno el lugar que le corresponde, pero entendiendo que esa persona ya es un ser como individual, dueño de su propia conciencia y que por ende algunos aspectos de su proceso quizás no los va a poder sanar solo a través de ti, pero tú lo que vas a hacer es liberar gran parte de ese peso, de esa oscuridad, de esa carga, de esa pulsión, de todo lo que está tirándolo para abajo y que no lo deja tomar la vida abiertamente. Es como que puedes trabajar, no sé, el 80% de los temas que están pesando. Quizás un 20% le va a quedar a ese ser como individuo, pero créeme que la carga va a ser mucho menos. Entonces, si tú como hermana no tienes claro si hubo pérdidas, si hubo abortos, quizás si algo no te han contado, pero tú lo sospechas, o en alguna terapia te apareció, o en una regresión, o en una lectura de registro, que la información, créanme, que llega de las maneras más bizarras, ¿cierto? Hasta en un sueño puede llegar. De alguna manera, eso puede implicar, ¿cierto?, que tú necesites hacer un ordenamiento familiar. A mí me gusta el modelo de trabajo de la sanación de memorias gestacionales porque trabaja todo, ¿cierto? Como tú entraste a la vida, te corta con el proyecto sentido que te asignaron los padres, te reconecta con tu propósito, sana las memorias de la gestación, resuelve temas del parto, corrige temores que hayan quedado ahí frente a la vida, te ancla, te da un lugar. Pero también podríamos hacerlo, por ejemplo, en una constelación. De repente uno no va a buscar eso, pero la constelación aparece. Entonces, hay muchos métodos que nos van a servir. Hoy te presento este y hago el enfoque particularmente entre hermanos, ¿ya? Les conté mi historia yo como hija mayor en relación a mis hermanos no nacidos. Les comenté la historia, por ejemplo, de mi hija en relación a mi otra hija no nacida y así sucesivamente. Puede que se estén repitiendo los nombres. Yo conozco cantidad, sobre todo pacientes que son más mayores, que se les murió una hermana y la mamá fue y les puso el nombre a la que nació después. Entonces llevo el nombre de una hermana muerta y no tengo derecho a mi propia identidad, no tengo derecho a mi propio camino, no tengo derecho a mi propio ser. Son cosas que uno no dimensiona, pero créanme que pesan mucho al momento de poder tomar la vida. ¿Ya? Todas las vidas son sagradas, algunas llegan a este plano, otras no, pero todas merecen ser consideradas y ser puestas en la familia, porque los excluidos siempre van a buscar la forma de hacerse escuchar. Y generalmente lo hacen a través de lealtades inconscientes. Entonces quizás tú no sabes que estás siendo leal a un hermano no nacido, pero sí están pasando cosas en tu vida que tienden al autosabotaje porque hay una información que no ha sido integrada. Te dejo esta información. En general, una sesión de memorias gestacionales dura 1 hora y media. Yo soy súper honesta. A mí, en general, se me pasa mucho el tiempo volando, entre 1 hora y media, 2 horas. Eso es lo que nos toma. Y si hay algún tema más profundo que trabajar, aparece ahí. Se trata de trabajar todo lo que aparezca en este proceso, reconectar con el propósito y que puedas tomar la vida como un regalo, no como un peso, no con culpa, no como con autocastigo. Te comparto esta opción de terapia porque había estado hablando con estas personas y según yo ya tenía un video dedicado a esto y parece que no, así que aquí ya les dejo la información.